Witte, pionero del fianchetto, inmediatamente reclama influencia diagonal, estableciendo un tono estratégico flexible y de largo plazo. Desarrollar el caballo en F6 desafía inmediatamente el ambicioso avance del peón de las blancas, con el objetivo de alterar las intenciones de las blancas en el flanco de rey, controlando las casillas centrales. Desarrollar el alfil en G2 inicia un fianchetto, apuntando a una presión diagonal a largo plazo y preparándose para el enroque en el flanco de rey sin debilitar la estructura de peones. Las negras reflejan el fianchetto de las blancas, apuntando a una sólida cadena de peones y una sólida defensa en el flanco de rey con este desarrollo del alfil. Al afirmar el espacio central y desafiar el fianchetto del flanco de rey, este movimiento abre diagonales para el alfil y la dama, al tiempo que exige una respuesta con respecto a la estructura de peones. Al establecer una presencia central con D6, las negras pretenden contrarrestar el avance del peón blanco, creando una estructura defensiva sólida y abriendo una diagonal para el alfil de casillas oscuras, estableciendo un centro de peones sólido y preparándose para liberar el control diagonal del alfil. Consolidando el fianchetto, este alfil ahora mira a la diagonal larga, listo para apoyar un avance del peón central o una incursión en territorio blanco. Desarrollar el caballo N2 en lugar del más común, F3 tiene como objetivo evitar la posible tensión del peón en F3 y preparar el enroque en el flanco de rey, un ajuste posicional sutil. Asegurar al monarca ofrece seguridad inmediata y prepara a las tropas para el enfrentamiento central. Poner al rey a salvo ahora solidifica la estructura de peones centrales de las blancas y se prepara para conectar las torres, un paso crucial para lanzar cualquier plan ofensivo o defensivo serio. Al instigar ahora la confrontación central, las negras desafían valientemente la cadena de peones y buscan destrozar la estructura blanca E4D4, abriendo líneas para la actividad de piezas y creando potencialmente desequilibrios dinámicos. Consolidando la presencia central y preparándose para posibles avances de peones en el flanco de dama, esta redirección del caballo apunta a lograr una estructura más armoniosa, anticipando el juego dinámico de las negras en el flanco de rey. Asegurar la cadena de peones central con un sólido. C6 solidifica la casilla D5 de las negras y se prepara para posibles rupturas de peones, al mismo tiempo que se mantiene una estructura de peones flexible contra la configuración del fianchetto de las blancas. Al desbloquear el flanco de dama, este avance de peón tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las negras y crear espacio para que las piezas blancas maniobren en ese flanco. Podría ser el preludio de una expansión en el flanco de dama o un paso preparatorio para abrir líneas para la torre más adelante. Al asegurar el caballo en su casilla de desarrollo natural, este movimiento prepara para posibles rupturas de peones con E5 o C5, al mismo tiempo que refuerza el centro y ofrece flexibilidad al alfil del rey para encontrar una mejor diagonal más adelante. Estirar la estructura de peones del flanco de dama ahora crea una debilidad permanente en B5 que las negras podrían explotar más adelante. Al capturar el peón, las negras abren una diagonal para la dama y el alfil de la dama, preparándose para desafiar la mayoría del peón central de las blancas. Este intercambio tiene como objetivo desmantelar la estructura de peones de las blancas y crear un contrajuego dinámico en el flanco de dama, apuntando potencialmente a las debilidades creadas por el avance inicial del peón a de las blancas. Recuperar esa casilla central con el caballo desafía inmediatamente la ambición de las negras de controlar una mayor parte del tablero, preparando potencialmente un futuro empujón de peón o una maniobra de pieza dirigida al flanco de rey. Las blancas ahora están firmemente ancladas en el centro, construyendo una estructura sólida, mientras que las negras deben considerar cuidadosamente cómo desalojar a este caballo sin debilitar su propia posición o crear debilidades estructurales duraderas. Una maniobra audaz que dirige audazmente el caballo hacia el centro, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y explotar la diagonal abierta para el alfil. Fortalecer el santuario de tu rey es el objetivo principal aquí, evitando posibles incursiones en el flanco de rey, negando estratégicamente la casilla F5 y creando un refugio seguro detrás de tu cadena de peones. Al desarrollar la torre hasta la columna abierta, el caballo negro en C5 ahora encuentra una casilla protegida, ofreciendo cierto apoyo a la estructura central de peones y preparando potencialmente un futuro avance en el flanco de dama.
Reafirmando su influencia central y preparándose para futuros avances de peón, la torre ocupa ahora la columna E, una avenida abierta a punto de convertirse en un campo de batalla, al mismo tiempo que ofrece una retirada táctica si el caballo en C3 necesita apoyo. Recuperar el caballo de la casilla central avanzada, pero potencialmente expuesta, permite a las negras reforzar el peón D6 y prepararse para una estructura de peones más sólida. Este reposicionamiento ofrece flexibilidad para desafiar potencialmente la ventaja de espacio en el flanco de dama de las blancas obtenida con los ataques de peones de A4 y A5, y prepara el escenario para futuras rupturas de peones o maniobras de piezas para desarrollar un contrajuego. Las blancas apuntan a solidificar el control del centro y prepararse para futuros avances de peones, potencialmente 5, mientras también desarrollan el alfil hacia una diagonal más activa, observando posibles debilidades alrededor del flanco de rey de las negras. Este reposicionamiento disuade a las negras de reforzar fácilmente su presencia central y comienza a crear una estructura de piezas más armoniosa para las blancas. Adoptando la iniciativa, este despliegue de la dama busca reforzar la cadena de peones central y prepararse para una posible expansión del flanco de dama, manteniendo al mismo tiempo un ojo en la casilla de 4. Las blancas avanzan audazmente el peón F, un desafío directo a la estructura central de peones de las negras, con el objetivo de aprovechar más espacio y potencialmente alterar la seguridad del rey de las negras si la tormenta de peones puede mantenerse. Al proponer un bloqueo, las negras anclan la torre, anticipando posibles avances de peones en el flanco de dama y reforzando la presencia del caballo. Las blancas hacen girar la dama a D2, un reposicionamiento silencioso pero decidido destinado a reforzar el peón de 4 y prepararse para posibles avances en el flanco de rey. Esta maniobra también despeja el camino para que el peón F pueda avanzar potencialmente más, creando más espacio y presión. Observe cómo este cambio aparentemente sutil influye sutilmente en la dinámica de la estructura de peones, dictando potencialmente la lucha futura por el control central y las líneas abiertas que podrían surgir. Al iniciar una palanca de peón en el flanco de dama, las negras pretenden alterar la estructura centralizada de peones de las blancas y ganar espacio para respirar, abriendo potencialmente líneas para su torre o incluso liberando la casilla C8 para su alfil. Sin embargo, este agresivo empujón de peón exige una cuidadosa consideración de los riesgos tácticos subyacentes y las implicaciones posicionales que crea. Al tomar la columna abierta, las blancas inician un asalto directo a la estructura del flanco de dama de las negras, forzando una concesión posicional. Abrir la columna para su torre ahora, después de la captura en B6, crea un potencial dinámico inmediato en el flanco de dama, interrumpiendo la cadena de peones cuidadosamente construida por las blancas y ofreciendo una oportunidad crucial de contrajuego. Al alterar la estructura de peones del flanco de dama de las negras, se abren líneas para las piezas de las blancas. Este impulso agresivo desafía la cadena de peones de las negras y busca explotar las debilidades recién creadas, lo que podría conducir a un medio juego más dinámico en el que las blancas puedan aprovechar la actividad de las piezas. Es un intento audaz de ganar iniciativa, sacrificando la estructura de peones inmediata por ventajas posicionales a largo plazo. El viaje del caballo a E6 inicia una fascinante reevaluación de la estructura de peones del flanco de dama de las blancas. Al realizar un posible intercambio en D4, las negras pretenden aliviar la presión e interrumpir el control de las blancas sobre la casilla central D4, buscando un juego activo de piezas a cambio de una mayoría de peones ligeramente comprometida para las blancas. Abrir la columna B crea posibilidades dinámicas, liberando potencialmente a su torre y obligando a las negras a realizar maniobras defensivas para proteger la estructura del flanco de dama. La excursión del caballo a D4 altera fundamentalmente la estructura de peones y abre líneas de ataque que antes eran inaccesibles. Esta captura inicia un intercambio dinámico que interrumpe inmediatamente el control central de las blancas y potencialmente crea debilidades en torno al rey. Al eliminar el caballo centralizado de las blancas, las negras también pretenden simplificar la posición y entrar en una fase final en la que la actividad de sus piezas podría resultar superior. Esta audacia táctica es un sello distintivo del juego ambicioso, que busca explotar cualquier pequeño error de cálculo del oponente. Recuperar el peón con el alfil toma el control de la diagonal central, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y explotar las filas abiertas que puedan surgir.
El intercambio inmediato de alfiles en D4 libera presión sobre el centro blanco y abre una diagonal para la dama, pero también concede el control de las casillas oscuras alrededor del rey negro. Recuperar la influencia central con la dama después del intercambio de caballos remodela significativamente la estructura de peones, creando presión inmediata a lo largo de la columna D y potencialmente abriendo caminos para una mayor expansión en el flanco de dama en caso de que las negras decidan defender pasivamente. Una encrucijada fascinante surge cuando las negras introducen un ataque de peón, desafiando directamente la estructura central de peones de las blancas y buscando alterar la cómoda posición del caballo. Esta acción, si bien audaz, abre líneas y podría dar lugar a una cascada de intercambios, lo que podría simplificar la posición y crear desequilibrios más adelante. Considere las implicaciones para la actividad a destajo. Este empujón de peón forzará una respuesta y dictará los siguientes movimientos en el baile estratégico subsiguiente. Desatascando la tensión central, las blancas buscan restablecer cierta influencia después del bastante ambicioso avance de peón de las negras. Este reposicionamiento de la dama insinúa un deseo de activarla en una diagonal más dinámica, tal vez mirando al flanco de dama o apoyando un futuro avance de peón. La pregunta sigue siendo si los peones aislados de las negras en el flanco de dama se convertirán en una verdadera debilidad o simplemente en una plataforma de lanzamiento para el contrajuego. Desplazar el alfil a B7 refuerza la estructura de peones del flanco de dama y prepara para posibles futuros avances de peones, al mismo tiempo que se observan las debilitadas casillas oscuras que rodean al rey blanco. Al reforzar el complejo de peones centrales y prepararse para disputar la columna D, las blancas señalan el deseo de consolidar las ganancias posicionales y potencialmente iniciar operaciones en las columnas abiertas. Esta maniobra de desarrollo tiene como objetivo activar la torre en la columna medio abierta y prepararse para posibles avances, aunque de alguna manera descuida la seguridad a largo plazo del flanco de rey. Este avance, que desencadena una tormenta de peones, altera dramáticamente el panorama central, con el objetivo de abrir el flanco de rey e inyectar un caos táctico inmediato en la posición meticulosamente construida de las negras. Sacrificar el alfil de las casillas oscuras abre la columna G para la torre blanca, creando un camino de ataque peligroso directamente hacia tu rey. Este intercambio, si bien elimina a un defensor clave, también altera fundamentalmente la estructura de peones, lo que podría conducir a peones aislados para las blancas en el flanco de dama y a un centro debilitado. Considere cómo este intercambio impacta la batalla estratégica a largo plazo por el control central y la seguridad de su monarca en el medio juego subsiguiente. La presión sobre la columna G exigirá una atención cuidadosa y maniobras defensivas precisas. Al reubicar a la monarca en una casilla aparentemente más segura, este movimiento evita deliberadamente la tensión inmediata del peón en el flanco de rey, abriendo la columna G para posibles acciones futuras y permitiendo a la dama regresar a un papel de apoyo ofensivo más central. Descubrir el camino abierto de la reina para acosar el santuario del rey después del sacrificio del obispo crea un control crucial, aunque temporal, que obliga a un reposicionamiento real inmediato. Recuperar al rey de su incómoda posición acorralada en la columna H libera un valioso potencial defensivo y lo prepara para unirse a la batalla central por la seguridad del rey. Desbloquear la columna D abre un camino directo para la torre, creando potencialmente una presión inmediata contra los peones centrales de las blancas y el rey ligeramente defendido. Abrir el expediente electrónico presenta un arma de doble filo. Si bien libera la torre para una posible infiltración, también expone las casillas adyacentes de tu rey, lo que exige una defensa vigilante de los peones. Al recuperar la iniciativa a través de la actividad de piezas, las negras reposicionan el caballo en una casilla más dinámica, con el objetivo de alterar el control central de las blancas y potencialmente lanzar un ataque en el flanco de rey, aprovechando las diagonales ahora abiertas. Al liberar inmediatamente la torre sobre una columna abierta, este movimiento tiene como objetivo alterar la estructura defensiva de las negras y potencialmente exponer al rey, aunque también sacrifica material y abre líneas que podrían beneficiar a las piezas de las negras si no se manejan con cuidado. Abrir la columna F proporciona una vía muy necesaria para que su torre se active, pero expone significativamente a su rey a la presión de la dama blanca. Dirigir la torre hacia el flanco de rey abre la posibilidad de ataques agresivos de peones y crea un desequilibrio dinámico al activar una pieza aparentemente pasiva.
En una maniobra crucial, el rey negro se aventura hacia adelante, buscando una participación activa en la consiguiente lucha del medio juego y potencialmente desbloqueando oportunidades de ataque contra el algo expuesto monarca blanco. Activar la dama en la casilla F3 crea un nexo de ataque fundamental, apuntando directamente al peón debilitado de F7 y obligando a las negras a enfrentar posibles amenazas tácticas, desmoronando potencialmente su estructura defensiva. La dama se retira, tal vez buscando crear un refugio más seguro contra los peones y caballos blancos invasores, mientras simultáneamente observa posibles rutas de infiltración a lo largo de la columna B si las blancas se comprometen a seguir avanzando con los peones. Liberar un caballero hacia las proximidades del rey enemigo inyecta tensión inmediata, con el objetivo de explotar cualquier debilidad persistente o crear nuevas vías de ataque. Intercambiar el caballo despeja una diagonal crucial para la dama de las negras, potencialmente liberándola hacia el flanco de rey o centralizándola para operaciones futuras mientras se simplifica el campo de batalla inmediato y se prepara para una transición final donde las piezas ligeramente más activas de las negras podrían resultar beneficiosas. La recaptura inmediata en E4 solidifica la estructura central de peones de las blancas y abre la diagonal de la dama hacia el rey de las negras, creando potencialmente amenazas de mate. Explorar las columnas centrales ahora abre la posibilidad de intercambios de piezas, con el objetivo de simplificarlas hacia un final favorable donde su torre pueda dominar la columna D abierta. Desbloquear la columna C abre un camino para su torre, desafiando inmediatamente a la apretada dama de las negras y creando presión táctica inmediata. El reposicionamiento de la torre a D8 parece ser un intento desesperado de apuntalar la defensa del peón pasado en D6, pero deja a la dama algo expuesta y potencialmente aislada en el flanco de dama, lo que invita a una mayor presión. Mover el rey hacia el centro ahora inicia una fascinante transición de final de juego, preparándose para recuperar el espacio central y potencialmente iniciar rupturas de peones en el flanco de rey. Una decisión crucial para reubicar al monarca en una esquina más segura, preparándose para escapar de la presión central y potencialmente conectar las torres restantes para futuros esfuerzos defensivos u ofensivos. Al desatar una tormenta de peones hacia el asediado monarca de las negras, las blancas inician una maniobra ofensiva audaz, potencialmente de doble filo, con el objetivo de perforar la estructura defensiva de peones y exponer al rey a un ataque directo. Una desviación significativa de las maniobras posicionales anteriores y una clara declaración de intenciones agresivas en este complejo mediojuego. Abrir el centro con este avance de peón desafía inmediatamente el dominio central de las blancas y apunta a activar las piezas negras, particularmente el alfil en G7, que ha estado algo pasivo. Abrir la columna F con este sacrificio de peón altera dramáticamente el panorama, creando posibilidades inmediatas de ataque contra el rey expuesto de las negras y amenazando con liberar la torre. Un control audaz que obligó al monarca enemigo a una posición precaria y expuesta en el flanco del rey. El monarca se aventura en la refriega, una maniobra audaz que busca explotar las diagonales abiertas y potencialmente escapar de la asfixiante presión central. Al desatar una iniciativa peligrosa, la dama negra se aventura audazmente hacia el flanco del rey, con el objetivo de explotar a la monarca blanca expuesta y potencialmente crear amenazas de mate uniendo fuerzas con la torre en F7. Recuperar la columna abierta proporciona una vía vital para que la torre penetre en el debilitado flanco de rey de las negras. Abrir la columna F para liberar tu torre y desafiar el control central de las blancas ofrece un contrajuego dinámico, incluso si sacrifica material temporalmente. De repente, el rey blanco queda expuesto, una consecuencia arriesgada de la implacable iniciativa de las negras. Iniciar una caza del rey con este sacrificio complica inmediatamente el final al obligar al monarca blanco a entrar en territorio expuesto. Capturar ese peón con la dama ahora expone al rey a un ataque directo de la torre negra restante, creando importantes preocupaciones defensivas. La atención se centra en controlar los archivos abiertos, las negras esperan activar la torre y presionar a los peones débiles. El rey negro expuesto ofrece una oportunidad de oro, consolidar tus piezas ahora y ejercer presión sobre el vulnerable flanco de rey será clave para convertir la ventaja. Obligar al rey a salir a la intemperie después del intercambio de reinas abre peligrosas vías de ataque,
y su insistencia en controles perpetuos, aunque comprensible dado el déficit material, corre el riesgo de quedarse sin controles a medida que el monarca contrario encuentra refugio.